Ferrocarriles Nacionales de México, una histórica empresa de México. Así es que el día de hoy te voy a contar la historia de los Ferrocarriles Nacionales de México, cómo iniciaron y en dónde han quedado. Así es que agárrense unos chescos, unas papas, palomitas, hamburguesas, pizza, hot dogs. Así es que comencemos. Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa ferroviaria estatal de México entre 1938 y 1998, y antes de 1938 una línea ferroviaria importante controlada por el gobierno. La empresa fue creada en 1908 para unificar las líneas ferroviarias y fomentar la inversión. En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas la nacionalizó. Y estás viendo qué modelos de locomotoras de vapor había en ese entonces, lo cual se ven muy bonitas. En 1908 se fusionaron las dos empresas ferroviarias más importantes, el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional Mexicano, para crear Ferrocarriles Nacionales de México. El gobierno mexicano tomó el control de la empresa en 1938 tras la nacionalización decretada por Lázaro Cárdenas. El primer tramo ferroviario constituido en México de 11 kilómetros de longitud se inauguró en 1850 y comunicó el puerto de Veracruz con el molino en las cercanías del río San Juan. Coincidiendo el día que se está subiendo este video. Fundación. Participación de los Ferrocarriles Nacionales de México, emitida el 9 de mayo de 1910. Hay que hablar primero de las de vapor. Se remonta a fines del siglo XIX, cuando el gobierno de Porfirio Díaz promovió la construcción de una externa red ferroviaria para modernizar el país. Las locomotoras de vapor como la FSM-40 fueron cruciales para el desarrollo económico y la integración nacional. A pesar de la transición a locomotoras diésel eléctricas en la segunda mitad del siglo XX, las locomotoras de vapor siguen siendo un símbolo de la historia ferroviaria mexicana. Imagínense cuántas locomotoras de vapor había en Ferrocarriles Nacionales de México. Pero como todos sabemos, las locomotoras diésel llegaron y se apoderan de todo el territorio de las locomotoras de vapor. Cuando llegaron las primeras, todavía algunas de vapor trabajaban, pero las diésel ya les ayudaban. Pero poco a poco las de vapor ya fueron desapareciendo. Y entonces las diésel tomarían su puesto. Y pues obviamente no son como las diésel que ahora conocemos, sino que eran de las locomotoras de la vieja escuela, como todos conocemos, que ahora han pasado a ser Ferromex o Kansas. Pero eso ya lo haremos en otro momento de este video. Así es que vamos a empezar por hablar de las SW. No voy a dudarlo, esas fueron de mis favoritas locomotoras, aunque siguen siendo, porque aún quedan pocas locomotoras de este modelo en Ferromex, pero no con el número que tenían en Ferrocarriles Nacionales de México, sino con el número que ahora le dan como 1500. A este modelo se le fue llamado como SW1500. Antes tendría un nuevo número como es 9800, 8000 y entre esas series de números. Así es que ahora sí pasemos con el siguiente, que es nada como hablar de las locomotoras nariz alta. Estas locomotoras son mis favoritas, donde Ferromex sí llegó a tener las numeradas de 2002 a 2006. Tenían generador de vapor. Y efectivamente, amigos, hasta el año 2016 esas locomotoras serían convertidas en las locomotoras con su cabina ya recortada. Así era antes. Y así terminó en 2016.
La verdad, a mí sí me hubiera gustado ver las locomotoras nariz alta de Ferromex, pero pues desafortunadamente por la reconstrucción pasaron de ser de nariz alta y una cabina estándar para la mejor visibilidad. Ahora hablemos de los modelos GP38. La 2025 y 2026 tienen una característica de conocerlas por el freno dinámico, y estas vienen del Ferrocarril Unidos del Sureste, que ordenaba sus locomotoras sin freno dinámico. Estas son las únicas que no tienen freno dinámico aquí en México. La 2027 y 2028 fue adquirida por el HATX. Trabajaron en CSX y otros más, mientras que la 2028 fue bajada del servicio. Ahora se encuentra en los patios de Chihuahua, mientras que la 2027 tiene una campana en alto, o sea, como la pueden ver, la tiene atrás por donde tiene el nombre de Ferromex. Ahora sí se viene lo mero bueno. La paleta de uva. Ahora hablemos de esta locomotora que primero perteneció a Penn Central, pero antes de pensar, sí, esta no es de Ferrocarriles Nacionales de México, pero pues hay que darle una oportunidad. Primero, esta locomotora es de Penn Central, numerada como 7805. Después pasó a Conrail, con el cual tenía el mismo número que tenía con Penn Central. La locomotora fue adquirida por el Chicago, Missouri and Western Railway, donde cambiaría su número a 2043. Después, HLCX sería su nuevo dueño, cambiándole el número a 3608, y finalmente Ferromex la adquirió, dándole el número 2029, y todos aquí la conocemos como la paleta de uva. Wow, una locomotora que pasó a muchas manos de ferrocarriles. General Electric hizo un plan para mantener la vida útil de los ferrocarriles nacionales de México, actualizándolas, y ahí fue donde llegaron las Super 7. A ese modelo se le llamaba Super 7, las cuales 2 ferrocarriles antes llegaron a adquirirlas. Pero pues en Estados Unidos casi nadie las compró más que esos 2 ferrocarriles. Y al ser un fracaso esto, General Electric supo quién nos iba a comprar. Así es, Ferrocarriles Nacionales de México. Iniciando los años 90, C-37, etcétera, fueron llevadas a talleres como Guadalajara para ser reconstruidas. Y así nació un nuevo modelo llamado la C30-Super 7R. La R significa reconstruida. Después llegaría un nuevo modelo para México, el cual fue la C30-Super 7N. N significa nueva. Ferrocarriles Nacionales de México tuvo 100 locomotoras Super 7N. Super 7 volvería a renacer con un nuevo modelo, así es. La C30-Super 7 MP. Estas fueron las más modernas de Ferrocarriles Nacionales de México. Pero la descontinuación de los Ferrocarriles Nacionales de México las alcanzó, y ahora sí, ¿dónde quedaron las Super 7? O mejor dicho, ¿dónde han quedado las SW, la serie 2000? Bueno, eso ya lo explicamos al final, porque todavía tenemos que hablar de la C37. TFM recibió locomotoras Super 7 con su esquema pitufo. La verdad sí se veían bastante, pero bastante bonitas. Y la verdad sí parecían algo Ferromex, como es ahora con algunas Super 7, pero bueno, eso ahorita lo hablamos. Después de TFM pasaron a ser Kansas, donde las Super 7 pues estuvieron trabajando varios tiempo. Pero pues Kansas, al seguir la moda como S70C, S44C, se deshizo de todas las Super 7, pero no a todas, algunas sí se salvaron, solo hasta 2015. Estas locomotoras desafortunadamente Kansas las retiró, y estas pues ahora se quedaron
en Texas, donde esperaban su chatarreo. Unas ya fueron chatarreadas, mientras que tenemos la esperanza de que todas ya van a ser chatarreadas. Pero hay otras que se encuentran con otras locomotoras para ser chatarreadas en un futuro. Ahora de las C-37, unas fueron construidas en Pensilvania y otras fueron construidas aquí en México, donde Ferrocarriles Nacionales de México envió locomotoras C-37 para pasar a ser Super 7. Pues estas locomotoras las alcanzó la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México. Pero ahora sí, ¿dónde quedaron las C-37? Primero se destinaron a Ferrosur, teniendo los números 9000, entre 3000, 9000 y 10000 y 11000, como pueden ver en esta Super 7. Pero esta sí tiene más que Ferromex. No es la única Ferromex C-37 que existía. También existieron otras junto con la 3527, pero lamentablemente fueron chatarreadas todas excepto la 3527. Y muchos pensaron de que era el final de la 3527 cuando chocó con un tráiler. Bueno, no con uno, sino dos. Pero pues hace días nos enteramos de que esta sí seguía trabajando, ya la habían arreglado en el patio de Irapuato. Pero lo más importante es que ya salió de nuevo al trabajo. Y no sabemos cuándo va a morir esta locomotora, pero pues hay que disfrutarla mientras está. Pero ahora sí es momento de preguntar, ¿dónde quedaron las locomotoras de la serie 2000? Estas siguen trabajando, pero hay que tomar en cuenta de que solo estas se ocupan pues para lo que se necesita, para servicios de patio, el turno a uno. Pero pues todas las veteranas que hemos hablado en este video, pues ahorita Ferromex Tomara se ocupa para lo que se necesita. Y ahora sí, ¿dónde quedaron las SW? Unas fueron repintadas al esquema Ferrococa, otras conservan su esquema Sandía, y creo que hay solo una locomotora SW aún con su esquema Pitufo. Pero pues sí, es unas locomotoras con mucha historia. Pero ahora sí, ¿cómo se privatizó los Ferrocarriles Nacionales de México? Pero antes de eso, hablemos de las locomotoras FP9. Las locomotoras diésel estadounidenses de doble servicio de pasajeros y carga de 1750 caballos de fuerza, producidos por General Electric División entre 1954 y 1959 en Ferrocarriles Nacionales de México. Estas locomotoras eran utilizadas para trenes de pasajeros principalmente y estaban equipadas con cabina. Tal vez. Y estas fueron de las que nunca llegaron a Ferromex, porque no todas llegaron a Ferromex, ni a Kansas, ni a Ferrosur. La privatización de Ferrocarriles Nacionales de México fue un proceso que comenzó en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo y culminó con la extinción de la empresa estatal en 2000. La inactiva buscaba mejorar la eficiencia y modernización del sector ferroviario, pero también generó críticas por la falta de inversión y el fin de los servicios de pasajeros. Por ahí cerca de San Luis Potosí, en la entrada, pueden ver un vagón de Ferrocarriles Nacionales de México, algo muy bonito. Pero pues ahora que ya sabemos cómo inició Ferrocarriles Nacionales de México y en dónde quedaron sus locomotoras, nosotros pues hasta aquí terminamos este video. Si quieres saber de otras locomotoras de Ferrocarriles Nacionales de México que te interesó, no olvides de dejar tu comentario aquí abajo y lo incluiré en el próximo video para hablar de esa locomotora y que descubras esa fabulosa idea que tienes de saber de esa locomotora. Me despido, soy yo que te y nos vemos hasta la próxima.